Buenas noches, yo voy a hacer un pequeño resumen sobre el conocimientos o habilidades obtenidos en cada una de las unidades realizadas o trabajadas en la materia recursos audiovisuales. Voy a comenzar con la primera que me llegó a la cabeza, que es la clasificación de los medios y recursos didácticos según diferentes autores como Edgar Dale, Lucas Cárdenas, Lefranc, Rossi, entre otros. Estos clasifican los medios en tres grandes grupos, que son los visuales, lo que podemos ver, los audiovisuales, que son los que escuchamos y también podemos ver, y los auditivos, que son solo los que escuchamos. Cada uno de ellos con su respectivo soporte pedagógico. También hablaba esta unidad de los medios impresos que utilizamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las guías de estudios, los libros, las revistas y los boletines. Luego había otra unidad que nos habla de la comunicación educativa y de los diferentes elementos que la componen. Los elementos de la comunicación o que participan en ella son el contexto en el que se da, el mensaje que se transmite, el lenguaje que se utiliza y los roles que participan en toda la comunicación. Obviamente hay un transmisor que es quien transmite el mensaje y hay un receptor que es quien recibe la información. La comunicación educativa es un proceso de intercambio de información y emoción que se da entre dos o más personas y que esta puede ser de manera sincrónica o asincrónica, o que puede darse más bien de manera sincrónica o asincrónica. Es importante destacar que existen varios factores o barreras que alteran la comunicación en el aula. Por ejemplo, las barreras principales somos nosotros mismos, los seres humanos. Con nuestra estructura y con nuestro lenguaje muchas veces interrumpimos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante en el tema de la comunicación también hablar de la comunicación educativa, hablar de que para que haya comunicación, quien transmite en un momento también recibe la información y viceversa. Es decir, que el emisor en un momento es el receptor y el receptor en otro momento es el emisor para que se pueda dar la comunicación, porque si no estaríamos hablando de información. Existen varias barreras también, como pueden ser las barreras fisiológicas, que es cuando tenemos algún problema en nuestros canales sensoriales para emitir o reproducir una información. Las barreras biológicas, que es cuando tenemos alguna dificultad, llámese de visión o de audición. Las barreras psicológicas, que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional, cómo nos sentimos y demás. Las barreras físicas, como el ambiente en el aula o en las clases, poca iluminación, mucho ruido, etcétera. Están también lo que son las barreras semánticas, que tiene que ver con el significado que le damos a las palabras. Muchas veces hay palabras que tienen varios significados y dependiendo del tema que estemos hablando, esa palabra va a tener para nosotros o para nuestros oyentes el significado adecuado que le debemos dar. También vimos en esta unidad la importancia de la voz como recurso en el sentido del habla en el aula. Es muy importante mantener un tono de voz adecuado, que se le escuche bien, que no sea ni muy alto ni muy bajo y que tampoco sea como un tono de voz muy rápido, que no se entienda lo que las personas dicen. La comunicación en el aprendizaje, la comunicación y el aprendizaje son dos factores que van de la mano. Uno no puede subsistir sin el otro. Hay otra unidad, creo que la 4, que habla también de los diferentes tipos de recursos, como la pizarra, el dibujo, la rotulación, los materiales constantes de observación para los primeros grados que utilizamos con nuestros niños, con los más pequeños. También hablaba del periódico mural, de la utilización adecuada del color, por ejemplo, cuando estamos utilizando la pizarra blanca, que es uno de los tipos de
de recurso que ha evolucionado con el paso del tiempo. Debemos utilizar colores llamativos que llamen la atención de los niños, probablemente colores que sean primarios y demás. También vimos la diferencia entre medios y recursos didácticos. En esta unidad nos hablaba de que los medios didácticos son los que están diseñados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que los recursos, aunque son un recurso que refuerzan el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no fueron diseñados exclusivamente para eso. Y que también esto no solo tienen como protagonista al docente, sino también que el estudiante puede tomar la rienda del proceso de enseñanza. Dentro de algunos recursos audiovisuales relacionados con las tecnologías o la TIC, que también vimos que son muy importantes siempre y cuando se le dé buen uso. Algunos de estos pueden ser de gran ayuda para el alumno, ya que la estrategia de esta no es solo tener al docente como el centro del marco, sino también que el estudiante puede ser el que realice la presentación. También los multimedia son muy importantes. En el caso de las TIC, son las presentaciones en proyección, diapositivas y demás. Son muy importantes porque hacen que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más dinámico y que el estudiante preste más interés. Muchísimas gracias, todo de mi parte, todos los temas son importantes y continúa.